bendiga, hermanos. Este día estamos listos para estudiar la lección número 18, que lleva como título El movimiento judeo mesiánico. Aquí están nuestras citas bíblicas que vamos a estar utilizando: Lucas 13, 34 y 35, Juan 4, 22 y principalmente Gálatas 3, versículos 28 y 29. Gálatas 3:29 dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La verdad central de esta lección es: el peligro del movimiento judío mesiánico no reside únicamente en las formas que promueve, sino en las doctrinas fundamentales que socava, es decir, que trata de desvirtuar o debilitar. Por lo tanto, nuestro deber es mantener la firme adhesión al Evangelio que hemos recibido. ¿Cuáles son nuestros objetivos para esta lección? Número 1, conocer el origen del judaísmo, así como la relación que tiene con el cristianismo. Número 2, valorar el hecho que disfrutamos una salvación por gracia a través de la fe. Y número 3, actuar con fundamento en la palabra de Dios ante la influencia del movimiento judeo mesiánico. El movimiento judeo mesiánico está integrado por personas que no necesariamente son judías, pero que se identifican con algunas prácticas del judaísmo y que creen en Jesús como el Mesías. Entre estos grupos se incluyen en sus cultos prácticas de la liturgia judía. Llaman a Jesús Yeshua, agregan, por ejemplo, a su vocabulario algunas palabras hebreas, utilizan Biblias con textos hebreos y entre algunas otras prácticas o rituales importantes tenemos, por ejemplo, la circuncisión de los niños al 8º día de haber nacido. Ellos observan el día sábado o lo que se conoce como el Shabbat. Restricciones alimenticias, es decir, que hay algunos alimentos de los que se abstienen para poder cumplir con la ley de Moisés. Hay otras ceremonias como la iniciación a la adultez a los 13 años, que se le conoce como el Bar Mitzvah. Algunas celebraciones como por ejemplo el Rosh Hashanah o el comienzo del año judío, el Yom Kippur, que es la fiesta o el día del perdón, y el Pesaj o la Pascua, entre algunas otras más. Así que estas son algunas características sobresalientes del movimiento judeo-mesiánico. ¿Cómo inició el judaísmo? Es importante que primero conozcamos cuáles son sus raíces, es decir, cómo se originó el judaísmo para poder entonces comprender este nuevo movimiento llamado como movimiento judeo-mesiánico. Bien, el judaísmo comenzó en Ur de los Caldeos con el llamamiento de Abraham. Esto lo encontramos en el capítulo 12 de Génesis, cuando Jehová le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Y cómo Abraham obedece al llamado del Señor y sale de su tierra y se dirige en un viaje hacia Canaán, la tierra que Jehová había prometido para él y para la descendencia, la gran descendencia que formaría Abraham. Sus descendientes con el paso del tiempo fueron multiplicados en Egipto. Usted y yo podemos ver esta parte de la historia del pueblo de Israel desde los últimos capítulos de Génesis, pero también en el libro de Éxodo, donde los israelitas o los hebreos comienzan a multiplicarse en grande manera, a tal grado
que llegan a ser tomados como esclavos de los egipcios. Pero más tarde el Señor Jehová les envía a Moisés para que los liberte. Y una vez que son liberados por Moisés, van en un viaje rumbo a la tierra prometida y en el desierto el Señor les da a los judíos, a los israelitas en el monte Sinaí las leyes y hace un pacto con ellos. Y a partir de entonces, el pueblo de Israel se convierte en el pueblo de Dios, en el especial tesoro de Dios, en una nación santa. Y así comenzó el judaísmo. En cuanto al judaísmo como religión, comenzó durante el exilio babilónico, es decir, todo comenzó cuando la nación de Israel está en Babilonia cautiva. El término judaísmo comenzó a utilizarse realmente después del exilio por parte de los judíos de habla griega. Y este término de judaísmo hace referencia a los aspectos religiosos, a las costumbres y a la forma de vida de los descendientes de Abraham. La ley judía, que se conoce como alajá, significa forma de caminar o manera de comportarse. Y es la que regula la vida de los judíos. De esta ley general que se conoce como alajá, se deriva la ley escrita y oral. La ley escrita son los escritos sagrados, el Tanaj o el Antiguo Testamento, principalmente conocido como la Torá, que está formada por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta es la ley escrita, la Torá, el Pentateuco como lo conocemos nosotros. Y la ley oral es una explicación y aplicación de la ley escrita, que para los judíos es conocida como Mishnah. El judaísmo. Una de las características importantes del judaísmo es que los judíos mantienen todavía la esperanza en que pronto llegará el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, rechazan a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Y esto usted y yo podemos notarlo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Notamos, por ejemplo, cuando el apóstol Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llamarse hijos de Dios. Sin embargo, cuando Jesús vino en la tierra y se presentó como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, la nación judía no lo reconoció como tal. Al contrario, lo rechazó y también lo crucificó. Los judíos creen en la venida de un descendiente de David que traerá a la nación de Israel y que reconstruirá el templo y que las naciones lo reconocerán como soberano. El judaísmo cree que se iniciará una nueva era de justicia, de paz y de prosperidad cuando venga o se manifieste el Mesías. Bien, hasta aquí hemos visto o conocido cómo fue el origen y el desarrollo del judaísmo como tal. Vamos a pasar al punto número 2 para hablar acerca de la relación que tienen el judaísmo y el cristianismo. Es importante saber que el judaísmo tiene algunas subdivisiones o grupos religiosos que se desprenden o que se derivan del judaísmo. Uno de ellos es el grupo de los fariseos, que interpretaban la ley
de tal manera que sirviera de guía para el pueblo. Sin embargo, los fariseos degeneraron, es decir, o terminaron en el legalismo. Y por otro lado, tenemos al grupo de los saduceos, quienes se oponían a los fariseos. Ellos aceptaban la ley escrita igual que los fariseos, pero no la oral. Los saduceos negaban la resurrección y la vida futura. Y hay un tercer grupo que se deriva del judaísmo, que son los esenios, y ellos eran sumamente rígidos en el cumplimiento de la ley, sobre todo cuando tenía que ver con las ceremonias o las leyes de pureza, y se agrupaban en comunidades. Así que el judaísmo se desprende en algunos otros grupos religiosos o sectas como los fariseos y los saduceos. Y si nosotros vamos a los evangelios, vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que justamente en los tiempos de Jesús era muy notorio que este grupo de fariseos y saduceos siempre tuvieran algo en contra de las enseñanzas de Jesús. Bien, entonces, estos son las sectas judías o los grupos del judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos y por lo tanto convivían con el judaísmo. Sin embargo, las tensiones o los problemas comenzaron a surgir cuando se convierten los primeros gentiles a Cristo. Unos afirmaban que podían ser salvos. Algunos judíos decían que los gentiles podían ser salvos, pero otros judíos creían que estos gentiles que se habían convertido a Cristo también debían circuncidarse y como ellos guardar la ley. Y esto lo encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y a raíz de este problema o de este conflicto que surgió entre los judíos cristianos y los gentiles convertidos al cristianismo, fue que se convocó a un concilio bajo la dirección de los apóstoles para poder resolver este asunto. Este concilio o lo que se trató en esta reunión lo encontramos justamente en este capítulo 15 del libro de los Hechos, en donde encontramos que participan Pablo y Bernabé, ¿verdad? Quienes cuentan a los que están en el concilio los milagros, las señales que se habían dado entre los gentiles. Encontramos también a Pedro y algunos otros más, quienes finalmente después de hablar y tratar de dialogar para resolver esta situación, al final resuelven que no se debe de inquietar a los gentiles que se han convertido a Cristo, sino que solamente se abstengan de algunas prácticas que pueden escandalizar a los judíos. Y en el capítulo 15 de Hechos, versículos 19 y 20, dice, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Así que surgió este conflicto, como ya dijimos anteriormente, entre los judíos que se habían convertido a Cristo, pero que querían seguir cumpliendo con lo establecido en la ley que se le había dado a Moisés en el monte Sinaí, y surge esta lucha, ¿verdad? O estas diferencias con los gentiles que se convierten a Cristo. Y finalmente se resuelve lo que ya hemos mencionado. Bien, hablando acerca de este conflicto entre los judíos cristianos y los gentiles convertidos al cristianismo, notamos que esta situación
era muy frecuente o se ve en algunas epístolas, como la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde él advierte sobre el riesgo de mezclar la obediencia y la ley y por otro lado ser justificado por medio de la fe, que justamente eso era lo que pretendían los judíos que se habían convertido a Cristo, que los gentiles también cumplieran con la ley, aunque hayan sido salvos por medio de la fe. El apóstol Pablo en esta carta enfatiza la salvación únicamente por medio de la fe y hace un énfasis también para decir que someterse a la ley representaría un retroceso y caer de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 3 versículos 1 al 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Y esto era lo que Pablo decía, que querer cumplir con la ley representaría para los que ya se habían convertido a Cristo retroceder y caer de la gracia del Señor. En la epístola a los Hebreos también encontramos que esta epístola fue justamente escrita para responder a aquellos creyentes judíos que estaban siendo tentados a regresar al antiguo pacto. Pero el escritor a los Hebreos les muestra que Jesús es la revelación suprema y final de Dios. Hebreos 1, 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que el escritor de Hebreos enfatiza que Jesús es la revelación suprema y final de Dios, que Cristo es superior a todas las instituciones y personajes del Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús es el cumplimiento de lo escrito en el Antiguo Testamento. Lo que se leyó en el Antiguo Testamento solamente era sombra de lo que estaba por venir. En Cristo, el nuevo pacto es mejor. Y entonces, para casi finalizar, vamos a comprender el movimiento judeo-mesiánico. Ya hemos hablado de cómo surgió el judaísmo, cuál es la relación que tiene con el cristianismo, y ahora vamos a hablar en sí de lo que representa el movimiento judeo-mesiánico. Es importante mencionar que este movimiento es una corriente integrada en su mayoría por personas que no son judías, que no son descendientes de Israel, que no tienen nacionalidad hebrea ni tampoco creencias judías, pero que en la práctica se presentan como tales, es decir, que se creen judíos aunque realmente no lo son. El movimiento judeo-mesiánico cobró fuerza a partir de los años 70 bajo la influencia o la iniciativa de dos hombres judíos, Moshe Rosen y Martin Chernoff, que uno de ellos, Rosen, fundó el movimiento convencido de que podía atraer a los judíos si estos veían a los protestantes vestidos de judíos. Y por otro lado, Chernoff
se separó o se despegó de la iglesia protestante y comenzó a utilizar la música como una manera de atraer a los judíos. Luego comenzó a abrir sinagogas mesiánicas, pero la mayoría de los que se congregaban o se reunían o eran parte de este movimiento no eran judíos por naturaleza, sino más bien cristianos que querían comenzar a practicar el judaísmo. Actualmente, este movimiento tiene algunas doctrinas que con el paso de los años poco a poco se han ido infiltrando a la iglesia evangélica. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la liturgia se destaca mucho la música judía, o la música o los cantos muy relacionados con la cultura judía, o con los cantos que se entonaban en el Antiguo Testamento. También dentro de la liturgia vemos que se ha infiltrado en las iglesias evangélicas por el lado de las danzas judías, que son muy distintivas porque son acompañadas de panderos y de banderas. Y en otros casos vemos que este movimiento se ha infiltrado a las iglesias porque comienzan a tomar o a utilizar el shofar, adjudicándole poder y bendiciones a su sonido. Sin embargo, quienes están dentro de este movimiento judeo-mesiánico han dejado de reconocer a Cristo como Dios. Algunos han incluso rechazado la doctrina de la Trinidad. Y en relación a las escrituras, quienes están dentro de este movimiento se han pronunciado en contra del Nuevo Testamento porque creen que es contrario a lo establecido en el Antiguo Testamento. Pero finalmente podemos concluir que nosotros, la Iglesia, estamos en el tiempo de la gracia, donde dice la Escritura no hay judío ni griego. Gálatas 3, 28 y 29 dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto significa que no es necesario que volvamos al antiguo pacto, que para nosotros los que hemos creído en Cristo, no es necesario que nos sometamos a leyes estrictas como lo hacían los fariseos con los gentiles que se convertían al cristianismo, puesto que todo lo del antiguo pacto, como mencioné anteriormente, solo era sombra del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús a través de su sacrificio. Pero con respecto al movimiento judeo-mesiánico, tenemos que actuar con madurez. Debe imperar la libertad y el amor en asuntos que no son fundamentales, que no afectan nuestra doctrina. Pero en lo que se refiere a la doctrina, tenemos que mantenernos firmes a las enseñanzas que hemos recibido a la luz del Nuevo Testamento. Dios les bendiga.